¿Cuáles son, Cristian, las mayores mentiras históricas que dicen los sionistas? Uf, sí, tienes razón, podríamos estar semanas. Sí, porque por ejemplo dicen que habitan Palestina desde hace miles de años, etcétera, etcétera. Ujú. Cuéntanos cuáles son las mayores mentiras, como para resumir, dar esos titulares de ese relato sionista que es absolutamente falso desde el punto de vista histórico. Pues podríamos decir que hay dos mentiras, bueno, pues generalmente mentiras, pero también tergiversaciones fundacionales. Una, que los sionistas, los eurosionistas primigenios que invaden Palestina a comienzos del siglo XX, son los descendientes de los primeros judíos que surgen en el contexto levantino cananeo hace 2500, 2600 años. Esto es falso. Por supuesto, comparten la religión, pero no son descendientes ni culturales ni genéticos de aquel pueblo. Y dos, que obviamente en esta dicotomía tenemos esta mentira, entre comillas, positiva y otra negativa, ¿no? Que los palestinos no existen, que los palestinos son un pueblo emanado, surgido de la península arábiga y de reciente llegada a la zona del Mediterráneo oriental, o sea, Palestina. Esto no es así, porque se ha demostrado histórica y culturalmente y genéticamente que los palestinos son descendientes de todos los pueblos que han habitado la región del sur de Levante desde hace miles de años, concretamente desde la edad de bronce, edad de hierro. O sea que los palestinos son descendientes de los moabitas, edomitas, idumeos, de Judá, Israel, de la Pentápolis filistea, y paulatinamente, ¿no? Con adherentes, por supuesto, de los pueblos que fueron llegando paulatinamente y que se fueron, romanos, persas, griegos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, los palestinos existen. El gentilicio palestino, de hecho, es un gentilicio moderno, porque mucha gente los compara con los filisteos. Los filisteos le dieron el nombre al sur de Canaán, o sea, a la zona que actualmente es Palestina. Sin embargo, los palestinos no es sinónimo de filisteos. Es como decir los mexicanos y los mexicas son el mismo. No. Dentro de la génesis mexicana hay muchos elementos, mexicas, purépechas, etcétera, etcétera, lo mismo que con los palestinos. Un elemento son los filisteos, pero también están múltiples grupos cananeos o arameos, etcétera. Entonces, sí, por supuesto, Palestina existe. Lo importante siempre que realiza el opresor, el invasor, el conquistador, es desarraigar a la víctima de su identidad en primer lugar, ¿no? Porque el genocidio siempre viene acompañado de un historicidio y tienes que deshumanizar a los palestinos, deshistorizarlos, quitarles todos sus elementos históricos, convertirlos como hemos visto en los últimos 8 meses, animalizarlos, demonizarlos, invisibilizarlos, mineralizarlos, decir que son como piedras, parte de una escenografía, que son bárbaros, etcétera. Esas son como las dos mentiras fundacionales. A partir de eso, hay prácticamente una mitología gigantesca que se extiende hasta nuestros días, ¿no? Que los palestinos son la fuerza negativa, que son terroristas, etcétera. Sin mencionar que, por supuesto, cualquier facción palestina, llámese Hamas, la Yihad Islámica, el Frente Popular, cualquier grupo de cualquier ideología, es una resistencia legítima. Las acciones que ocurren el 7 de octubre, más allá de que son una respuesta a lo que había ocurrido en la inmediatez 48 horas, 72 horas antes, también es una fuerza de acuerdo a la normativa internacional de resistencia legal frente a una fuerza de ocupación que ocupa sus tierras desde hace 76 años, ¿no? Entonces, es eso, colocar al palestino como la fuerza negativa, como el bárbaro, el incivilizado, el terrorista. Bueno, también los conceptos y las categorías se van modificando con el pasar del tiempo, y colocar justamente al sionista, al israelí, como el civilizador, como la única democracia en Medio Oriente, el ejército más moral del mundo, vaya, todos estos conceptos que conocemos al pie de la letra, porque realmente hay un dogma. Ese dogma se le conoce también como la Hasbara. La Hasbara es la explicación, y esa explicación trata justamente de beatificar lo que es el colonialismo, la invasión y la rapiña, que inició oficialmente en el 48, aunque sus inicios se pueden rastrear hasta el siglo XIX.